Nos acompaña ahora sí el médico broncopulmonar de la Universidad de Chile, el doctor Felipe Rivera, quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Porque, doctor, hoy anunciaron 0 grados, incluso bajo cero en algunas regiones, ¿cierto? En algunas, sí. Y bueno, con este frío realmente estamos preocupados por nuestra salud, nuestra garganta, la gripe, cómo prevenirlo, incluso cómo reaccionar cuando ya comenzamos con algunos síntomas. Así que preste atención a la pregunta de nuestro público. Oreja, pestaña y ceja, doctor. ¿Qué tipo de calefacción es más dañina? ¿A parafina o a gas? Bueno, es un agrado estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hola. Bueno, esa pregunta es bien importante porque el sistema de calefacción dentro de la casa es la causa principal de la contaminación intradomiciliaria. Es evidente que aquellas calefacciones que implican formación de partículas, de gases, son nocivas. Y la parafina está entre ellos. La parafina es un combustible que contamina dentro de la casa, especialmente las estufas a parafina antiguas. Por lo tanto, la propaganda y estas cosas que se hacen respecto a que es inocua, que no produce daño, es falso, independientemente que sea barato. Lo que hay que hacer es, ojalá, tener una estufa parafina las más modernas posibles, que tienen baja emisión de partículas, baja emisión de contaminantes, y por otro lado, asegurarse de la mantención, de la mecha, de que esté funcionando perfectamente, y no olvidarse nunca de lo que significa la ventilación dentro de la casa. La ventilación. Entonces, uno podría tener esa estufa de parafina en el living. Ojalá. Y no en la pieza donde dormimos, tal vez. Absolutamente de acuerdo. ¿Y qué tipo de daño produce la estufa de parafina? O esas partículas. Las partículas, dependiendo del tamaño, son capaces de penetrar al aparato respiratorio. Aquí hay una maqueta. Ay, ahí tenemos una... La gente habitualmente respira por la nariz, pero si la nariz está obstruida, también respira por la boca. Eso implica que más fácilmente pueden penetrar las partículas por la laringe, la tráquea, y llegar, en último término, a los pulmones. ¿Y ahí qué hacen? Si son muy pequeñitos, incluso pueden atravesar los alvéolos, que son los saquitos donde llega el aire, ¿no es cierto? Y llegar a la sangre. Absolutamente. No, ¿y ya los pulmones producen irritación, inflamación y enfermedades a largo plazo. Y si pasan a la sangre, pueden producir incluso daño a nivel cardiovascular, a nivel de todos los órganos del organismo. Tanto es así que por eso se habla tanto de la contaminación externa e interna. Por lo tanto, si yo tuviera que elegir un sistema de calefacción, ojalá la eléctrica, después el gas, después la parafina, y muy alejado el resto de la calefacción, y ojalá jamás, ¿no es cierto?, tener un brasero dentro de la casa como sistema de calefacción. Primero por el riesgo que puede ser de quemar a alguien, y luego por las partículas que tú nos hablas. Y por la posibilidad de morirse, pues. Por la posibilidad de morirse. ¿Cuál es la rutina que habría que tener para la ventilación? Pues estamos hablando que estamos en invierno, nos cuesta un poco abrir la ventana. Muchas veces las estufas se apagan fuera de nuestros hogares, nos hacen salir, tenemos que tener frío de repente cuando estamos en una temperatura muy cálida. ¿Cuál es la rutina que tenemos que hacer? Es difícil dar recetas de cocina toda vez que las casas son de distinta dimensión, las estufas son de distinto tamaño y la gente es distintamente friolenta. Por supuesto. Va a depender, o sea, todas las casas actualmente deberían tener un sistema de aireación. Ustedes ven que moderno, ¿no es cierto?, tienen las rejillas dentro de las puertas, estas tomas de aire. Además de eso, cada cierto rato, cada 2 horas, cada 4 horas, dependiendo del flujo que pueda existir, dependiendo del tipo de ventilación y el tamaño de la casa, debería ventilarse algunos minutos. Eso es más que nada intuición. Las mamás, ¿no es cierto? Las mamás lo saben muy bien. Cuando hay este aire viciado que se respira, que se siente que, ¿no es cierto?, que no está renovado, es evidente que uno tiene que hacer, abrir una ventana alejado del sitio donde está la gente calefaccionándose, pero lo suficientemente importante para provocar un flujo de aire. Claro. Sin llegar a resfriarse, digamos, por el cambio de temperatura y quedar chueco. Doctor, cortito, antes de irnos a la siguiente pregunta y cambiar de tema, entre niños, personas adultas y ancianos, ¿quiénes somos particularmente más sensibles o vulnerables a los daños de estas partículas de parafina que mencionaba? Los extremos de la vida siempre son los sujetos más vulnerables. Niños y ancianos. Por 2 razones. Primero, el anciano tiene su sistema defensivo, ¿no es cierto?, gastado, de baja actuación. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el anciano tiene con más probabilidad de enfermedades del aparato respiratorio, de los pulmones, de la nariz, de la tráquea, ¿no es cierto? Bueno saber. Y, ¿no es cierto?, conlleva eso que haya una sumatoria de efectos, los contaminantes y la enfermedad propiamente tal. Y por otro lado, los niñitos son inmaduros. A su vez, los niñitos tienden a moverse, a respirar más rápido.
la cantidad de aire que ellos logran tomar respecto a la superficie corporal es tremendamente mayor en proporción. Por lo tanto, si hay contaminante, él va a entrar en mayor cantidad dentro del cuerpo. Y muchas veces están dentro de la casa corriendo y transpirando, y uno dice, se me va a enfermar porque están rojos de tanta actividad y respiran el doble, tienen doble exigencia pulmonar o, no sé, respiratoria. Absolutamente, por eso se evita, ¿no es cierto?, hacer ejercicios cuando hay contaminación, porque cuando uno hace ejercicio, respira mucho más y necesita más aire y más tóxicos se lleva. Ahora, el ejercicio y la sudoración y el cambio de temperatura, si bien es cierto, tiene algún factor como productor de enfermedades, no es un factor tan importante. Lo importante es el sujeto, lo que nosotros llamamos el huésped, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, por lo tanto, cuidado, sí, con los cambios bruscos de temperatura, aquellos sujetos que son alérgicos, que son asmáticos, que tienen enfermedades crónicas, pero los niños en general, ustedes saben que tienen una capacidad enorme, un niño sano, bien cuidado, bien alimentado, de responder absolutamente a esos agentes. ¿Y es recomendable vacunar contra la gripe todos los años? Bueno, cuando tienes un hijo y todo. Las recomendaciones de la vacunación son bastante claras. La vacuna es inocua, no hace daño en un porcentaje enorme respecto a las ventajas que produce su defensa. Es decir, todos estos rumores que hay que la vacuna hace daño, que mata, etcétera, eso es absolutamente... Por lo menos esta, la de la influenza. Gran parte de las vacunas actualmente en uso, ¿no es cierto?, su capacidad de provocar defensa es mucho más superior que cualquier posibilidad de daño, por mínimo que esto sea.